Let's get going here. Ok, vamos a continuar. So what we're doing now is we are following the nation of Israel Lo que estamos haciendo ahora es de seguir la nación de Israel. as they go and start to conquer the promised land. Y mientras que ellos van y comienzan de conquistar a la tierra prometida. The first place that they conquer is what's called the Transjordan region. El primer lugar que va a conquistar se llama Transjordania. So this is the Transjordan region is everything on this side of the Dead Sea. Entonces, la región Transjordania es todo a ese lado del Mar Rojo. You said the Dead Sea or the Red Sea? It's the Dead Sea. Es el Mar Muerto. Yo le dije mal. Find my map. There we go. Don't forget to wait until I explain it before you move things, because they haven't got what you said about it when you're already moving stuff away. Thank you. Good point. First nation we want to take note of here is Edom. La primera nación que queremos ver aquí es Edom. Edom means red, Edom significa rojo. and it's called that way because all the stones around it are red. Y se llama así porque todas las piedras en esa zona son rojas. Again, very creative names. Otra vez, nombres muy creativos. Oh, before I forget, shout out to the man with the same name, Andres. Okay, antes de olvidar, excelente, el hombre aquí con el mismo nombre. There's another Highest one. quiz grade. What? Highest quiz grade. Andrés, which Andrés? There's two. That one. Este Andrés tenía la nota más alta en el quiz. Wow, good job. Yeah, it's the names. It's the first names. Es el nombre, es el nombre. He knows what I'm thinking. So this is Andrés here, Where's Andres? here, and here. He's Andres too? Yeah, kind of, sometimes. Sometimes. It's complicated. Okay, well, we'll just move on here. Okay. Now, the region of Edom here La región de Edom aquí is very rugged terrain, es terreno muy difícil, very deep ravines and steep cliffs. muy profundo las bajadas ahí y muy definido las bajadas. They became prosperous because they became very creative when it came to agriculture. Ellos comenzaron a prosperar porque hicieron creativos en cuanto a la agricultura. They used what's called a terraced system of agriculture. Y usaron lo que se llama un sistema de terrace de agricultura. When you have a very steep hill, Cuando tiene algo muy inclinado, you cut into the side of a hill a small narrow strip of land. Y se va a excavar una pequeña parte plano en medio del inclinado. Then you build stairs up for another 20 feet or so, Y después va a hacer unas gradas por otros 5 metros por arriba quizás. and you cut another narrow strip of land into the side of the hill. Y va a excavar otra vez en la montaña para tener algún plano ahí. And you keep doing that all the way up. Y se hace eso hasta arriba. And at the very top, you build a pond, a reservoir. Y ahí hasta arriba se va a construir algo para retener agua. And you have canals connecting each terrace to the next. Y tiene canales que se conectan de un nivel al siguiente nivel. And that's how they water it. Y esa es la manera que lo iban alimentando o regando. By the way, does anyone know where the nation of Edom comes from? ¿Y alguien sabe de dónde viene la nación de Edom? Who's their patriarch? ¿Quién es su patriarca? Esau? Esau. Esau is correct. Esaú es correcto. Now, in Scripture, there's no nation that received more of Israel's hatred than Edom. En la escritura no hay otra nación que recibió más del el odio de Israel que la nación de Edom. In fact, many prophets prophesied against Edom. Y de hecho muchos profetas profetizaron contra Edom. Some of the minor prophets, most of the prophecies recorded for us are against Edom. What was that? On the minor prophets,
most of the book is about Edom. En los profetas menores, mayor parte del libro se trata con Edom, en contra a Edom. Here's the prophets that prophesied against Edom. Amos, Esos son los profetas que profetizaron en contra a Edom. Isaiah, Jeremiah. Están sus notas: Amós, Isaías, Jeremías, Keep reading them all. Malaquías, Abdías. Let's talk about the next country up here is Moab. Y el siguiente país aquí es Moab. These people were known for their shepherding. Esas personas fueron conocidos por de ser pastor de ovejas. That would be a good thing to put a star by in your notes. Y ese sería algo de mencionar o notar en sus notas. Oh, this is good. Licuado? Muy bien. La vida acaba de mejorar. I'm just going to drink this. Class is dismissed. Yo voy a tomar eso, ya terminó la clase. Just put it down underneath. There you go. No, yeah, whatever. Yeah, get a straw. Okay. Couple notes here about Moab real quick. Algunas notas de aquí de Moab. It was the king of Moab that enlisted Balaam to prophesy against Israel. Fue el rey de Moab que reclutó a Belém de profetizar en contra de Israel. We find this in Numbers 22 through 24 chapter. Y encontramos eso en la Biblia en números 22 a 24. Now, something that's interesting Algo que es interesante is we've actually archaeologists have found some artifacts talking about Balaam. De hecho, los de arqueología han encontrado algunas cosas hablando de Belém. And from the context of the artifacts, Balaam was like a celebrity. Everybody in that region knew Balaam. Según lo que está viendo en esas cosas de arqueología, Belém era como un famoso. Todos querían a Belém. So again, remember how the people of the Promised Land viewed the Jews coming in. Recuerda como la gente de la tierra prometida tenían la vista de pueblo entrando. And they were very scared of them, so they hired the biggest, baddest, best prophet they could find, Balaam. Entonces tenía mucho miedo del pueblo de Israel, entonces trataron de contratar el mejor profeta que podrían, Balaam. But because if anyone could stop them, Balaam could. Porque si alguien podría ser auto a ellos, sería Balaam. And remember, the king of Moab said, Balaam, go and curse them. Y recuerda que el rey de Moab dijo que Balaam, mire, vaya y maldecirlos. But what ended up happening? Pero ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó? The cursing turned into La maldición se convirtió en ¿qué? Bendición. because mankind can't stop God. Porque la humanidad no puede hacer parar a Dios. Almost spilled it. Next one is the nation of Amnon. Siguiente es la nación de Amón. Where's my put? Okay. And they're going to be up here in this region. Y ellos van a estar aquí en esa región. Now, Ammon is it actually comes from one of Lot's children. Amón viene de uno de los hijos de Lot. And this is modern day Jordan. Y hoy en día ese es el Jordán. In fact, Amman is the capital city of Jordan today. De hecho, Amán es la ciudad capital de Jordán hoy en día. Now, during Israel's history, they were always a very big problem to the nation of Israel. Durante el tiempo de Israel siempre era un problema grande por toda la nación de Israel. They were eventually destroyed by the Babylonians Más adelante va a ser destruido por los de Babilonia in 586 AC, just like Jerusalem. en 586 antes de Cristo, igual que Jerusalén. Now, what happened as the children of Israel journeyed
north here, Lo que sucedió mientras que el pueblo de Israel iba en su jornada hacia el norte, everyone tried to stop them along the way. todos trataron de hacerles parar en camino, But they didn't. pero no podían. Now, up here, Moses led the children of Israel right up to the promised land, remember? Moisés guió al pueblo de Israel hasta la orilla de la tierra prometida, recuerden. But was Moses allowed to enter into the promised land? Pero Moisés pudo entrar en la tierra prometida. No. But he was looking at it, wasn't he? Pero estaba mirándola, ¿verdad? So where was Moses when Moses died? Where was he where he was looking into the promised land, but he could not go in himself? Cuando Moisés murió, ¿dónde estaba cuando él podría mirar adentro de la tierra prometida, pero no podría entrar? Right here. Él, Mount Nebo or Pisgah. él estaba aquí en Monte Nebo o Pisgah. It's actually in the same area that Balaam tried to curse but ended up blessing Israel. De hecho, es la misma zona donde Balaam querían que maldeciera al pueblo de Israel y lo hizo en bendición. From this mountain, he could very easily see the promised land. De esa montaña podría fácilmente ver la tierra prometida, But he wasn't allowed to go in. pero no le permitieron entrar. Why wasn't Moses allowed to go into the promised land? Anyone remember? ¿Por qué Moisés no pudo entrar en la tierra prometida? ¿Alguien sabe? Because he hit the rock and he should have just spoke to it. But I mean, that was just a little sin though, right? Pero es un pecado pequeño, ¿verdad? I mean, you think maybe God was a little too harsh when he judged Moses? ¿No cree que Dios estaba un poco duro con Moisés cuando juzgó a Moisés en eso? It's not that big of a deal. No es tan grande la cosa. I mean, Moses, after all, was the one that led him out of Egypt. Porque Moisés, de todo modo, era el que los guió de salir de la tierra de Egipto. From a leadership perspective, the greatest leader in all the Bible that we can tell. De perspectiva de liderazgo, el mejor líder en la Biblia de lo que podemos ver. I mean, it seems a little harsh. Parece un poco duro, demasiado duro. That's what we would think, right? Eso es lo que íbamos a pensar, ¿verdad? Because we like to say things, oh, this is a little sin and this is a big sin. Porque queremos decir que ese es un pequeño pecado y un pecado grande. That may be true when it comes to the consequences of our sin. Ese puede ser cierto cuando llega a las consecuencias de nuestros pecados. But in God's eyes, all sin is the same. Pero en los ojos de Dios todo pecado es igual. And from our perspective, we say, oh no, God's not fair. God's not being just to them. Y de nuestra perspectiva decimos, Dios no es justo, Dios no está siendo justo con ellos. But that just means we don't understand the holiness of God Pero eso quite right. significa que no entendemos la santidad de Dios muy bien. Obeying God is something a Christian must do. Obedeciendo a Dios es algo que cada cristiano tiene que hacer. It's not just something, well, I'll do this today, but I won't do it tomorrow. No es algo que voy a hacerlo hoy y no lo voy a hacer mañana. It's a way of life. Es una manera de vida. And it taught the children of Israel something. Y enseñó algo al pueblo de Israel. That even, in their culture back there, the king or the Pharaoh could do no wrong. En la cultura en aquel entonces, el rey o el faraón no podría hacer algo incorrecto. The king and the Pharaoh were above everybody else. El rey o el faraón estaba más arriba que todos los demás. But God taught a lesson to the children of Israel through Moses. Pero Dios enseñó una lección al pueblo de Israel. Doesn't matter what your position or what your title is, No importa su posición o su título, we all answer to God. todos rendimos cuentas a Dios. And no one is above him. Y nadie es más allá que Dios. So they conquered this region called the Transjordan region. Entonces conquistaron esa región, la región Transjordania. Now they're ready to actually move into the promised land. Ahora están listos de entrar en la tierra prometida. And what is the first city they really come to that's really famous? ¿Qué es la primera ciudad donde lleguen? ¿Qué es una ciudad famosa? You remember? ¿Alguien recuerda? Jericho? Jericó. Jericho.
que Jericó. Absolutely. Claro. What was so significant about the victory at Jericho? ¿Qué era tan significante de la victoria en Jericó? The walls. Yes, they just walked around the walls. Ellos daron vuelta caminando alrededor de los muros. I mean, it's kind of a weird story, isn't it? Es una historia algo rara, ¿verdad? I mean, just think, they fought all the battles already in the Transjordan region. Y pensamos que ya hicieron todas esas batallas en la región Transjordania. Now they're coming up to the biggest, baddest, strongest city in all the land. Y ahora están llegando a la ciudad más fuerte y fortalecida en toda la tierra. I mean, if you're a soldier, like, oh yeah, here we go. Y si es un soldado, eso es como, ok, aquí vamos. We're going to show everybody that we're better than anyone else. We're going to take on the biggest guy there is. Vamos a mostrar a todos que somos mejores que los demás. Vamos a conquistar al más grande que haya. Let's do this. Hagámoslo. And then Joshua stands up. Y después Josué se pone de pie. All right, guys, here's the battle plan. Ok, ese es el plan de batalla. We're going to march around the wall. Vamos a caminar alrededor del muro, de la ciudad. Just imagine the soldier sitting there going, okay, and then? Y puede imaginar los soldados ahí esperando. Y entonces, después, And Joshua says, we go back to our tents. y de ahí regresamos a casa. At what point do I pull out my sword and start stabbing people? ¿Y en qué punto saco la espada para pues, pinchar a la gente? No, we don't. No lo hacemos. We just walk around, and then we go back to our tents. Solo vamos a darle vuelta y regresar a casita. This makes no sense. No tiene sentido. I mean, it must be nice. Probably a pretty easy day, right? Y tiene que ser fácil, un día fácil, ¿verdad? Yeah, work for a couple hours, Trabajar por un par de horas, take a siesta. tomar una siesta. But that's not going to conquer a city, Joshua. Pero ese no va a conquistar una ciudad. Oh, you know what? I bet you I know what Joshua's doing. ¿Sabe qué Josué está haciendo? He's trying to intimidate them. Está tratando de intimidar a ellos. Oh, tomorrow, that's when we attack. Mañana vamos a atacar. Joshua gets up the next day. El siguiente día Josué levanta. Here's the game plan. Ese es el plan. Same as yesterday. Lo mismo de ayer. Why? ¿Y por qué? God was showing Israel that he can win a battle any way he wants to. Dios estaba mostrando a Israel que Dios puede ganar la batalla de la manera que Él quiere. He had them fighting with swords, Él tenía a ellos en a veces de pelear con las espadas, but not in this battle. pero no en esta batalla. Because God will work however he wants to work. Porque Dios va a obrar de la manera que Él quiere obrar. It's not for us to understand, No es para que nosotros entendemos, it's for us to obey. es para que nosotros obedezcamos. And they did. Y lo hicieron. And they defeated Jericho. Y conquistaron a Jericó. One of the reasons this was so important, Una de las razones que ese fue tan importante, we see the Dead Sea here, right? puede ver el mar muerto aquí. We see the Sea of Galilee. Y veamos el mar de Galilea. Now, we see the Jordan River here in between. Y encontramos el río Jordán aquí en medio. But we think, oh, just cross the river, no big deal, right? Cruzar el río no hay problema, ¿verdad? Wrong. Equivocado. Have any of you ever crossed a really big river before? ¿Alguien ha cruzado un río grande antes? It's not easy. No es fácil. Now, the men, the fit soldiers, they probably could, right? Y los hombres, los soldados en buena condición probablemente podría pasar, ¿verdad? What about the kids? ¿Y pero qué tal de los niños? What about the sheep? ¿Qué tal de las ovejas? What about the old people? ¿Qué tal de los ancianitos? It's not going to work. No va a funcionar. They're going to go bye-bye all the way to the Dead Sea. Van a ir a Dios hasta el mar muerto. At Jericho, right here, En Jericó, aquí mismo, is a ford. It's a shallow place in the river that you can walk across. hay un lugar más pachito en el río donde puede caminar. And Jericho
guarded that ford. Y Jericó cuidaba de esta parte del río. And there was only 2 or 3 fords in all of the Jordan River. Y solo había 2 o 3 lugares parecidos en todo el río Jordán. And this is the most important one. Y ese es el más importante. Amnon guarded the other side of the ford over here. Anán cuidaba el otro lado del mismo parte del río, But they already defeated them, pero ya conquistaron ahí. so they just need to control the other side of the ford. Entonces necesita controlar el otro lado de este punto de cruzar en el río. Now let's talk about what is happening in the land of Canaan during the last couple hundred years. Vamos a hablar de qué está pasando en la tierra de Canaán durante los últimos 100 años. What we mentioned before is that Egypt was from the south, Lo que mencionamos antes, que Egipto venía del sur, attacking this area. atacando esa zona. Then the Hittite Empire was from the north, Y el reino de los hititas venía del norte. but what happened is both those empires began to collapse. Lo que sucede es que ambos imperios comenzaron a colapsar. And so this region here stopped being, they stopped paying attention to it. Entonces esa región dejaron de poner mucha atención ahí. So it created what we would call a power vacuum. Y crearon lo que puede llamar un vacío de poder. And normally what happens in history Y normalmente lo que sucede en la historia is that when one empire falls, es cuando un imperio cae, an empire that's next door quickly takes over all of their land. el imperio a la par rápidamente absorbe toda su tierra. We see that with the Hittites. Y encontramos eso con los We hititas, see that with the Babylonians, Babilonia, Assyrians, Asiria, Persians. Persia. But it didn't happen here. Pero no sucedió aquí. No one conquered Egypt. They started to decline, especially with all their slaves leaving. Nadie conquistó a Egipto, ellos comenzaron a ir por abajo, especialmente con la salida de sus esclavos. And the same thing with the Hittite Empire in the north. Y lo mismo con los hititas al norte. I gotta keep moving on here. Okay. Now Moses has passed away. Moisés ha fallecido. Joshua is now the leader, Josué es ahora el líder, starting at Jericho and going to finish conquering the promised land. de comenzar en Jericó y de continuar de conquistar la tierra prometida. Okay. Now this is what things started to look like. Let's see here, where am I at? This is what things started to look like as they were taking over the promised land here. Así comenzó de parecer las cosas mientras que estaban conquistando la tierra prometida. So they defeated the armies of Edom, Moab, and Ammon as they came up. Entonces conquistaron los ejércitos de Edom, Moab y Amán mientras que iban subiendo, But they did not occupy their lands yet. pero no ocuparon todavía sus tierras. The first lands that they occupied were right in this region here. Las primeras tierras que ocuparon eran esa región aquí. And we'll look how they divided it up here in a few moments. Y vamos a ver cómo lo dividieron aquí en unos minutos. Let's talk about a few battles here in the promised land. Vamos a hablar de unas batallas aquí en la tierra prometida. The first areas that they started to attack was right here in the middle, the central area of Palestine. Las primeras áreas que comenzaron a atacar eran aquí en medio, en la zona central de Palestina. So we see that they came here, crossed the ford, and then took over Jericho. Encontramos que entraron aquí, cruzaron el río y conquistaron a Jericó. Remember, they came up and lost at the battle of Ai because of the sin of Achan. Y recuerda que perdieron en la batalla de ahí por el pecado de Acán. You remember what happened? What happened the second time they attacked? ¿Qué sucedió la segunda vez que atacaron? They ended up winning, but if you remember, they won by ambush. Ganaron, pero ganaron básicamente por trampa. Remember, this is a mountainous area, the Western Mountains. Recuerde, todavía estamos en la zona de las montañas occidentales. So they attack here, Entonces ellos atacan aquí and they run away like they did before. y ellos corren huyendo como hacían antes.
But on the other side of that mountain Pero came en an ambush force. Pero en otro lado de la montaña tiene una trampa esperando de más ejército. Okay. Next, they go straight into the heart of Palestine, go all the way down to the coastal plains. Y ahora se van a ir por todo el corazón de Palestina y van a ir a las llanuras de la costa. Now they stop right here. They don't bother these people over here yet. Ellos se paran ahí y no molestan a esas personas aquí todavía. Anyone recognize these names? Anyone know who lives over here? ¿Alguien reconoce esos nombres y sabe quién vive aquí? What group of people? ¿Qué grupo de personas? The Philistines. Los filisteos, They had giants. los gigantes. So they didn't attack them right away. No atacaron a ellos de inmediato. Now, after he takes over all of these towns here in central Palestine, Después de que conquista a todos esos pueblos centrales en Palestina, he heads south to the Negev region. y vaya al sur por la región de Negev. And that's pretty easy. Not a lot of people live down there. Y estaba algo fácil, no había muchas personas viviendo ahí. Now, then he turns north. Y después él gira al norte. So we're going to be looking at this area up here now. Estamos ahora viendo esa zona por aquí. So we see the Jezreel Valley right here. Encontramos el valle de Jezreel, And so they come up through the Jordan Rift donde ellos vienen por la grieta de Jordán and they attack all the key cities up here in the northern area. y se van conquistando a todas las ciudades claves en esa zona norte. And on their way back, they go to the coastline. Y en su regreso se van a la costa. And at that point, Joshua was kind of done. En ese punto Josué había terminado. What he told them Lo que él dijo a ellos is that the rest of the land was there for the taking es que el resto de la tierra ahí estaba para agarrar, if they wanted to take it. por si lo quería. But they were okay with just having this. Pero estaban bien con solo tener esa parte. Well, that's good enough. Eso es suficiente. So they stopped. Entonces pararon. Next thing they had to do was to divide up the land. La siguiente cosa que tenía que hacer era dividir la tierra. And this is how they divided up the land. Y así dividieron la tierra. You see here the different tribes. Puede ver aquí los diferentes tribus. There was 2.5 tribes that wanted to stay in the Transjordan area. Había 2 tribus y medio que querían quedar en el área de Transjordania. Joshua said that was fine, but you had to help us conquer the rest of the land of Canaan before you go back. Josué dijo que está bien, pero tenía que ayudarnos de conquistar el resto de Canaán antes de regresar a esa tierra. So that's exactly what they did. Y es lo que hacían. So they drove Amnon from this region Entonces sacaron a Amnón de esa región back to over here. y ellos se quedaron más a un lado. So Reuben, Gad, and then Manasseh, one of Joseph's sons, Entonces Rubén, Gad y Manasés, uno de los hijos de José, stayed in what's called the Transjordan region. quedaron en lo que se llama la región Transjordania. That's everything east of the Jordan River. Es todo este del río Jordán. And the other 9.5 tribes were on the other side of the river. Y los otros 9 tribus estaban en el otro lado del río. We see West Manasseh over here. Y encontramos Manasés oeste ahí. We see some territories are a lot larger than others. Issachar, very small. Y encontramos algunos territorios más grandes que otros. Issacar es muy pequeño. Dan, very small. Dan es muy pequeño. Judah, very big. Judá, muy grande. But notice here Benjamin, Pero se nota aquí Benjamín,
Look how small Benjamin is. Mire qué tan pequeño es Benjamín, el amarillo. That is only maybe 10 miles by 30 miles. Ese es como 10 millas por 30 millas. It's very small. Es muy pequeño. And they were known as, Benjamin was the youngest brother, but also the smallest tribe. Benjamín era conocido como el hermano menor, pero también la tribu más pequeña. Anyone remember where Israel's first king came from? What tribe? ¿Alguien recuerda de dónde venía el primer rey de Israel? ¿De qué tribu? Tribe of Benjamin. Tribu de Benjamín. You know, it doesn't matter what your background is or what family you come from or what country you're in. No importa qué es su trasfondo, de qué familia vienen, de qué país vienen. God doesn't need you to be a big shot in order for him to use you. Dios no necesita que sea algo grande para que Él pueda usarle. God doesn't need our talents or our strengths. Dios no necesita nuestros talentos ni nuestros fuertes. God just needs us to be surrendered to him and his will. Dios necesita que seamos rendidos a Él y su voluntad. Even from the smallest tribe in Israel Y aún de tribu más pequeño de Israel, came their first ruler. vinieron su primer gobernador o rey. Goodness here. I want you to notice one other thing here. Quiere que nota una cosa más aquí. The tribe of Dan, right here, is known as the migrant tribe. El tribu de Dan es conocido como la tribu migrante. They were given this land, but they didn't actually really stay there. Ellos fueron dados esa tierra, pero realmente no quedaron ahí. They were just all over the place. Estaban por todos lados. Now, one thing to note, Una cosa de notar, all the way in the north, you see the town of Dan. allí en el norte se encuentra el pueblo de Dan. And all the way in the south, you see the town. Oh, I cut it off. It's right here. Y allí en el sur, cabal fuera del mapa, Beersheba. se encuentra el pueblo Beerseba. Now, in the Bible, many times it's referenced from Dan to Beersheba. Muchas veces en la Biblia se refiere de Dan a Beerseba. When they say that, they're talking about the northernmost town and then southernmost town. Cuando dice eso, está hablando del pueblo más al norte y el pueblo más al sur. It's a way of saying the entire nation as a whole. Es una manera de decir toda la nación entera. So whenever you see that in the Bible, that's what it's talking about. Entonces, cuando vea eso en la Biblia, de eso se trata. Now, an important tribe that you don't see on here Un tribu importante que no va a ver aquí en el mapa is the tribe of Levi. es la tribu de Leví. Why is that? Does anyone know? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Because they were the priest. But yes, you're right. Where were they going to live though? Pero ¿dónde van a vivir? In the different cities. That's right. Well, this map shows us En este mapa lo que nos muestra all the green cities todas las ciudades verdes are cities that were given to the Levites. son ciudades que fueron dadas a los levitas. So the tribe of Levi was within all of the other tribes. Entonces la tribu de Leví estaba dentro, en medio de todas las otras tribus. Now, anyone see these red cities? Algunos pueden ver esas ciudades con punto rojo. These are what's called cities of refuge. Esas son ciudades de refugio. Does anyone know what a city of refuge was? ¿Alguien sabe de qué era ciudad de refugio? Nobody? It was for murderers. Y era para los asesinos. Yes. Here's what would happen. Eso es lo que iba a suceder. If you guys right here, you three guys right here, why don't you come up here and help me? Ok, ustedes tres vengan a ayudar. Come here, you two. What? What's your name? Fernando?
Stephen? What? Rodrigo? Excellent. Okay. You two are brothers. Ustedes son hermanos, Close friends, the best of brothers. los mejores de amigos, de hermanos. And life's just going along and everything's great. Y la vida va bien y todo va bien. And then enters, what's your name? Fernando. Then enters Fernando. Y después entra Fernando. He's going to mess everything up. Y él va a destruir todo. Fernando is working with his cows. Y Fernando está trabajando con sus vacas. And he's just working away, having a good time. Y él está trabajando y disfrutando la vida. But Fernando stops paying attention. Pero Fernando deja de poner atención. He's got his earbuds in. Tiene puesto los AirPods. He's enjoying his music. Está disfrutando su música. And he's sitting there working with the cows. Y está trabajando con las vacas. And then comes up. Fernando's working. Y luego viene Rodrigo y Fernando está trabajando. And he smacks him across the head. Y le pega en la cabeza. Fernando turns around, hits him. Y Fernando le da la vuelta y le pega. But, what's your name again? Your name? Rodrigo. Rodrigo. I'm bad with names. Rodrigo, he falls back Pero Rodrigo se cae right into the horn of a cow and it kills him. ya en el cuerno de una vaca y muere. It's what we would call a homicide. Es lo que llamamos homicidio. But it was an accident, right? Pero fue un accidente, ¿verdad? Sorry, Fernando, you're dead. Lo siento, Rodrigo, You has go back to muerto. your seat. Y puede regresar a su silla. No, not you, not you. It was an accident. Fue un accidente. But whose fault is it? Pero ¿quién tiene la culpa? Don't work with your earbuds in, okay? No trabaja con los AirPods puestos. Under Jewish law, Bajo la ley judío, the brother el hermano could seek vengeance and kill him. puede buscar venganza y matarlo. Because he might think, this is on purpose. Porque él puede pensar que era con propósito. There's no law, there's no jury, there's no trial. No hay juicio, no hay juez. And he thinks, oh, he must have done it on purpose. Y él cree, él tendría que haber hecho eso con propósito. And he's going to kill him. Y lo va a matar. And no one's going to stop him. Y nadie le va a frenar eso. Because he killed his brother. Porque mató a su hermano. Now you Ahora tú. know it was an accident. Tú sabes que era un accidente. But he's not going to listen. Pero él no va a escucharle mucho. His brother's dead. Ya ha muerto su He hermano. blames you. Y él culpa a usted. And he's going to kill you. Y le va a matar. What are you going to do? ¿Qué va a hacer? You're going to run to a city of refuge. Va a correr a una ciudad de refugio. Yeah, no. Or kill him first. Yeah, no. Eso no. Because then the next one just comes in. And kills Porque you. ya después viene el otro But hermano. they kill después. you and someone else in your family. Pero que ya después vendría que matar a usted y otra persona en su familia por Because tener la you've killed venganza. two bien. people in their family. Porque ha matado dos en esa familia, tenía que tener This venganza. is not a igual. good idea. No es buena idea. So you run to a city of refuge. En donde tú corres a una ciudad de refugio. And at the city of refuge, Y en la ciudad de refugio they had like a council. tenía como un concilio. And you could plead your case to the council. Y podría presentar su causa delante del concilio. And they would consider the matter. Y ellos iban a considerar el asunto. Now, he would follow you to the city of refuge. Él iba a seguir a la ciudad de refugio. And he would just be waiting for what the council said. Y él iba a estar esperando lo que dice el concilio. If the council said, no, it wasn't an accident, we don't believe you, you did it on purpose, Y si el concilio dice no lo creemos, no creemos que era accidente y creemos que era con propósito, he was there to kill you. él está ahí listo para matarte. But if the council said, no, it was an accident, Pero si el concilio dice sí fue un accidente, he would have to walk away and he couldn't harm you anymore. él tiene que ir caminando y ya no puede hacerle daño. Okay? That's what the city of refuge was for. Y para eso servía la ciudad de refugio. It was a place of redemption. Era un lugar de redención. Go ahead. Aren't you glad that you and I can have redemption anytime, anywhere, if we just come to the Father? Qué bueno que tú y yo podemos tener redención directo del Padre en cualquier momento, ¿verdad? I need to put like a piece of tape or something on here to where I can see it. Now, after Joshua sets all this up, he dies and passes off the scene. Y después de que Josué prepara todo eso, él muere y pues ya no es parte de la historia.
And then we enter the time of the judges. Y después entramos en el tiempo de los jueces. Now this is what Israel looked like at the time of the judges. Así parecía Israel en el tiempo de los jueces. But before we get too far, what were the judges? Pero antes de entrar mucho, ¿qué eran los jueces? They weren't really kings, were they? Realmente no eran reyes, ¿verdad? What was their purpose? ¿Qué- Why did God raise them up? ¿Qué era su propósito? Porque Dios levantó esos jueces. David, ¿qué? To be leaders to liberate the children of Israel. But they had all this territory, though. Why would they need to be liberated? Pero Look at their boundaries. tenía todo ese territorio. ¿Por qué tenía que ser liberados? It was because that was the territory that Joshua gave to them. Ese es porque ese era el territorio que Josué les dio a ellos. But that doesn't mean Israel killed all the bad people within that territory. Pero eso no significa que Israel mataron a todos los malos adentro de ese territorio. They said, we know better than God. Dijeron, conocemos mejor que Dios. This is what we're going to do. Eso es lo que vamos a hacer. We're only going to subdue them, not destroy them. Solo vamos a hacer a ellos sumisos, no vamos a destruirlos. And they can stay in the land as long as they pay us a heavy tax. Y ellos pueden quedar en la tierra siempre y cuando nos paga el impuesto pesado. To where we can get some more money. Y así agarramos más dinero. Is that what God told them to do? ¿Eso es lo que Dios les dijo de hacer? No. And what happened because of it? ¿Y qué sucedió a causa de eso? They started to worship their pagan gods. Ellos, por pueblo de Israel, comenzaron de adorar los dioses paganos de los otros. Their sons and daughters started to marry the pagan sons and daughters. Sus hijos y hijas comenzaron de casarse con los del otro lado, con los paganos. They were unequally yoked. Y estaban con un yugo desigual. And that's always a problem. Y ese siempre es un problema. That's why Paul tells us in Corinthians that we as Christians are to marry another Christian. Y esa es la razón que Pablo nos dice en Corintios que nosotros como cristianos debemos casarse con otro cristiano. Because always results in problems when you're unequally yoked. Porque siempre resulta en problemas cuando tienen un yugo desigual. Now, in the days of the judges, there was a few people that created most of the problems. En el tiempo de los jueces había algunas pocas personas que causaron mayor parte de los problemas. The first one was the Philistines. Primero eran los filisteos. Now, the Philistines, it appears, came originally from the island of Crete. Aparentemente los filisteos originaron en la isla de Creta. Remember, they were down here in the coastal plain region. Recuerda que ellos estaban aquí en la zona de la costa They had 5 major cities. y tenían 5 ciudades principales. These ones right here. Esos de aquí. Now, this land was given to Judah, Y esa tierra fue dado a Judá, but they were never able really to conquer the Philistines. pero realmente no lograron conquistar a los filisteos. Now, these Philistine cities were each ruled by what they called a lord. By the Lord. A lord. There was a lord of a city. That was their title. All right. It's going to be the word señor, but Yeah, that's fine. Okay. Yeah, like a governor. Cada una de esas ciudades tenía lo que llamaba señor, un gobernador que reinaba en esa zona. There was one thing the Philistines were awesome at: Había algo que los filisteos estaban increíble en hacer making weapons. armas. They made better weapons than anyone else, Hicieron mejores armas que cualquier persona, which was good for them, que era bueno para ellos, but also kept them very wealthy because they could sell those weapons to other people. pero también lo hacían a ellos ricos porque podrían vender esas armas a otros, Because everybody wanted the Philistine weapons. porque todos querían las armas de los filisteos. The Philistines were never removed by the Jews. Los filisteos nunca fueron removidos por los judíos.
The Philistines were finally destroyed actually by Alexander the Great. Y los filisteos al final fueron conquistados por Alejandro el Grande. The Philistines stayed there for about a millennia in that region. Y los filisteos quedaron casi 1000 años en esa zona. And they just simply ceased to exist after being defeated by Alexander the Y Great. simplemente dejaron de existir después de ser vencidos por Alejandro el Grande. They were always an issue for Israel. Siempre eran un problema para el pueblo de Israel. Now let's talk about Saul. Y vamos a hablar de el rey Saúl. Before we get too far into Saul, we're done at 10:30, right? Yes. Before we get too far into Saul, let's go ahead and stand up one more time here. Okay, antes de entrar mucho en Saúl, pongamos de pie otra vez aquí. We're going to stretch before the last 25 minutes in class. Vamos a estirar antes de los últimos 25 minutos de clase. So you look tired, it might be time for finger push-ups again. Es un poco cansado, más tiempo para fechadas de dedos. This is really good stuff. Ese licuado está muy rico para que sepa. I wonder if I can take some of this with me on the airplane. Sure, as much as you want. Do you make this fresh? Always, Really? always. It's incredible. Who wants to come up to Maryland and make these for me here? in ¿Quién quiere Maryland? ir a Maryland para hacerme ese tipo de licuados? Son maravillosos. Que hay 3 voluntarios. All right, I'll pack you in my luggage. Yeah, but I wouldn't trust the food from those 3. You want to trust the food from them? Yeah, no confío en la comida de ellos 3. Well, this guy, he murdered somebody, so you know. Ese hombre es homicidio, ¿verdad? Yeah, sorry, Fernando. That was Fernando, right? Yes. All right, He go ahead. still is. Yeah, thank you. Go ahead and be seated. Yeah, pueden tomar asiento. So after the time of Judges, by the way, on this map here, let's do this. This map shows us where each judge was. Y en este mapa nos muestra dónde aparecen los diferentes jueces. Because the judges oftentimes dealt with local problems more than national problems. Porque los jueces muchas veces trataron con problemas locales más que problemas nacionales. You can see Gideon right here. Puede ver a Gedeón aquí. You see Deborah Puede encontrar a Débora por acá. right here. Samson over here. Sansón hasta ahí abajo. Ehud. Ehud. And all the different other judges. But you can see they're all spread out. Y los diferentes jueces. Pero puede encontrar que no están en la misma zona. But they said, this is not how we want to do things. Pero dijeron, no es así que queremos hacer las cosas. We need a king like all the other nations. Necesitamos un rey como las otras naciones. Because what would happen is one tribe would get in trouble, Lo que iba a suceder es una tribu iba a estar en problemas. and the other tribes would just go, not my problem. Y las otras tribus iban a decir, no es mi problema. You're on your own. Ahí vea. So they said, oh, we need a king to unite all of us. Entonces dijeron, necesitamos un rey para unirnos. Did that come from God? ¿Eso vino de Dios? No. Remember, Samuel warned against it. Recuerda, Samuel le dio advertencia en contra de esta idea. Now, Samuel is actually the last judge of Israel. Y realmente Samuel fue el último juez de Israel. He said, no, this isn't God's plan. Don't do it. Y dijo, no, ese no es el plan de Dios, no la haga. But God said, Samuel, they haven't rejected you. They've rejected me. Y Dios dijo, Samuel, no han rechazado a ti, han rechazado a mí. Let them do it. Ahí déjelos. But warn them what's going to happen. Pero darles advertencia de lo que va a suceder. And so, God anointed Saul as king of Israel. Entonces Dios ungió a Saúl como rey de Israel. You see, the reason God allowed the persecution to begin with La razón que Dios prometió la persecución al principio is because Israel was turning their back on God and worshiping these false idols. es que Israel estaba dándole vuelta, poniendo la espada a Dios y adorando a esos ídolos. So he was using this persecution to bring them to a place of repentance. Entonces estaba usando esa persecución y estaba llevándoles a un punto de arrepentimiento. But they didn't repent. Pero no arrepintieron. They said, well, let us come up with a different solution. Entonces ellos dijeron, busquémonos otra solución.
We'll figure out a way to fix our own problems instead of turning to God. Vamos a buscar manera de solucionar nuestros propios problemas en vez de buscar a Dios. And that's why they wanted the king. Y por eso ellos querían un rey. So God had Samuel select the king. Entonces Dios tenía a Samuel de elegir el rey. And he's from an area just north of Jerusalem here. Y es de una área cabal norte de Jerusalén aquí. Now, Saul's main mission was to deal with the Philistines. La misión principal de Saúl era de tratar con los filisteos. And most people didn't think Saul would be up to the task. Y la mayoría no pensaron que Saúl podría hacer eso. The first major battle happened in 1 Samuel 11. La primera batalla grande sucedió en 1 Samuel 11. And he won the battle. Y él ganó la batalla. After that happened, the nation of Israel officially confirmed him as king. Después de eso, la nación de Israel oficialmente lo confirmaron como rey. And that happened in Gilgal right here. Y eso sucedió en Gilgal, aquí en esa zona. But that was just one battle with the Philistines. Pero esa fue una batalla con los filisteos. Saul would have battle after battle after battle with the Philistines. Saúl iba a tener una tras otra batalla con los filisteos. And most of them they won. Y la mayoría ellos ganaron. Due to Jonathan leading them so well into battle. Debido a Jonatán que dirigía a ellos muy bien en la batalla. Now Saul was able to expand the borders of the nation of Israel. Saúl logró expandir las fronteras de la nación de Israel. And so to what they actually controlled, not what they controlled in theory. A lo que ellos de verdad controlaban y no lo que controlaba solo en teoría. So they were able to move south here, Entonces iban más al sur, push Amnon over there, empujaron más a Amón. and then they fought against, let me move this here. They fought against Amalek and Edom in the south. Y pelearon contra Amalek y Edom en el sur. They did not conquer any of the Philistine land, really, Realmente no conquistaron la tierra de los filisteos, but they were able to hold them back. pero lograron detenerlos. So Saul, from a military perspective, did pretty well. Entonces Saúl, de una perspectiva militar, hizo bien. But then Saul started to get prideful. Y luego Saúl comenzó a dejar crecer orgullo en su vida. God anoints David to be king. Y Dios va a ungir a David a ser el rey. But Saul had a problem with this. Pero Saúl tenía un problema con eso. He said, I want Jonathan to be king. Él dijo, yo quiero que Jonatán sea el rey. See, God said, I'll choose the king. Y Dios dijo, yo voy a elegir el rey. And Saul said, no, I'll choose the king. Y Saúl dijo, no, yo voy a elegir el rey. God always wins in situations like that. Dios siempre gana en situaciones así. By the way, be very, very careful when you go against God's choices. Tener mucho cuidado cuando va en contra a las decisiones de Dios. Years ago, Hace años there was a young man that started to get interested in a girl. había un muchacho que comenzó a tener interés en una muchacha. And it was not a good idea. Y no fue buena idea. His parents said, no, she's not a good girl. She's not the right one for you. Y sus padres dijeron, mire, ella no es la muchacha para usted. His pastor said, no, this is a bad idea. Y su pastor dijo, esa es mala idea. I told him, it's a bad idea. Y yo le dije, esa es una mala idea. And you know what he said? ¿Y sabe qué decía él? She's just so pretty. Pero ella es tan bonita. She's the right one, I know it. Ella es la persona para mí, yo sé. She's perfect. Ella es perfecta. She's never done anything wrong in her entire life. Ella jamás ha hecho algo malo en toda su vida. How could you all be so mean to her? ¿Cómo podría estar todos ustedes en contra de ella? She's perfect. Ella es perfecta. She was a nasty girl. Ella era una persona terrible, Very vicious, mean. muy viciosa.
but she was just so pretty. Pero estaba increíble por él. Fast forward 10 years, Va más adelante en la historia, 10 años. and his life is an absolute disaster. Su vida es un desastre completo. See, he wanted his way. Él quería de su manera. He didn't listen to godly counsel. No escuchó consejo piadoso. He didn't really pray about it. No oró por eso. He just wanted what he wanted. Él quería lo que él quería. And he got everything he wanted. Y él recibió todo lo que quería. Disaster. Un desastre. He got his choice instead of God's choice. Y él recibió de su elección en vez de la elección de Dios. Always a mistake. Siempre es un error eso. So David rises up and God blesses him. He's anointed. He defeats Goliath. And then Saul gets jealous and tries to kill him. Entonces David levanta y él se va en contra a David y está celoso y trata de matarlo. So remember when I said the wilderness, whenever we see the wilderness in the Bible, there's a specific area it's talking about. Recuerda cuando dije que cuando hablamos de desierto en la Biblia está hablando de una zona específica. It's on the east side of the Jordan River. The east side. The west side, I meant. Está en el lado oeste del río Jordán. Thank you. This is called the wilderness of Judah right here. Ese se llama el desierto de Judá aquí. And this region is where David would flee. Y en esa región es a donde iba David. Over here is where David marries Abigail. Aquí es donde David va a casarse con Abigail. Let me erase some of this here. Down here in the caves of En-Gedi is where David spares Saul's life. Aquí en las cuevas de En-Gedi es donde David va a preservar la vida de Saúl. And eventually David ends up in Ziklag, which is a town of the Philistines. Y al final David va a quedarse en un pueblo de Ziklag que es pueblo de los filisteos. Which is kind of an interesting spot that David sought refuge with the enemies of God's people. Es un lugar muy interesante donde David buscaba refugio en medio del enemigo de Dios. And so David kind of stays down here until the death of Saul. Entonces David básicamente queda ahí hasta la muerte de Saúl. Let's talk about the death of Saul here. Y vamos a hablar de la muerte de Saúl aquí. Saul dies in battle along with his sons. Saúl muere en la batalla junto con sus hijos. See, because it's Gibeah. Where am I at here? Mount Gilboa. I'm on the wrong. Sorry, I put the wrong note here for the wrong map. O sea, te puse el note equivocado con el número de mapa. Here we go. I'll make this one work. Voy a hacer que eso funcione. So, Saul is fighting against the Philistines here. Saúl está peleando contra los filisteos aquí. The Philistines come up here and attack in the north in the Jezreel Valley. Los filisteos suben aquí y atacan en el norte en el valle de Jezreel. Now, the Philistines had chariots. Y los filisteos tienen los carros, So they wanted to always fight in the valleys where they could use their chariots. donde quería pelear en los valles donde podría usar sus carros. Saul was down here chasing after David here and here. Saúl estaba aquí abajo peleando, o mejor decir, buscando a David. And while he was distracted, the Philistines came into the north. Mientras que él estaba distraído, los filisteos se metieron en el norte. So he hurries up to the north, Él va apresuradamente al norte and he was able to lure the Philistines onto Mount Gilboa. y él podría hacer que los filisteos subieran al monte Gilboa. Now this he thought was a great plan because it took away the advantage of the chariots. Y ese parecía un buen plan porque quitó la ventaja de los carros de los filisteos.
But ultimately it proved futile because the Philistines completely destroyed the Israeli army. Pero al final salió inútil porque los filisteos eliminaron por completo a todo el ejército de Israel. Not only did Saul die, so did his sons. No solamente murió Saúl, pero también sus hijos. Now, I wonder if what would have happened if Saul hadn't rebelled against God's choice in David? A saber qué iba a haber pasado si Saúl no había ido en contra a Dios y David. I wonder if God would have spared Saul's sons. A saber si Dios iba a salvar o preservar los hijos de Saúl. Maybe. Quizás. Now, let's talk about the kingdom of David now. Vamos a hablar un poco de reino de David. The next two kings over the United Nation of Israel is David and Solomon. Los siguientes dos reyes sobre la nación unida de Israel es David y Salomón. And in reality, they face the same problems today as they did in the times of Judges. Y realmente ellos tienen los mismos problemas que tenían en los tiempos de los jueces. They did have a little bit more land, Tenían un poco más tierra, but they had people coming in all the time, especially at harvest time, taking their crops. pero tenía gente metiéndose todo el tiempo, especialmente a la hora de cosecha, tratando de robar la comida. This would begin to change. This would completely change with the reign of King David. Ese va a cambiar por completo con el reino del rey David. Now, the first obstacle that David faced El primer obstáculo que David enfrentó was consolidating power. fue de consolar el poder. You see, not all of Saul's sons died in battle. Miren, no todos los hijos de Saúl murieron en la batalla. Ishbosheth survived, Ishbosheth sobrevivió. and he rejected David as being king. Y él rechazó a David de ser rey. He said, "No, I'm Saul's son, I'm king." Y él dijo, yo soy el hijo del rey, yo soy el rey. He didn't learn anything from his father's example. Él no aprendió nada bueno del ejemplo de su padre. So he takes the northern 10 tribes, Entonces él agarra las tribus 10 al norte, this orange area here, esa zona anaranjado ahí. and David took the southern 2 tribes. Y David agarró las tribus del sur. So this is what Israel looks like when David starts to reign. Y eso es como parece Israel cuando David comienza a reinar. Now this war lasted for about 2 years. Esta guerra duraba unos 2 años. And it wasn't a big war. Really, we only have a record of one skirmish. Realmente no era guerra grande, tenemos récord de solo un enfrentamiento. But this skirmish essentially turned into a stalemate. Pero ese enfrentamiento básicamente quedaba en empate. 2 events happened that ended this civil war. 2 eventos sucedió que terminó esa guerra civil. Abner was the general, was Saul's general that was opposing David. Abner fue el general de Saúl que estaba en contra de David. He was killed by Joab, who was David's general. Él fue matado por Joab, quien fue el general de David. Shortly, and Abner was the real power for Ishbosheth. Y realmente Abner fue el poder verdadero por Ishbosheth. So after Abner died, Ishbosheth's servants killed him. Entonces, después de la muerte de Abner, los siervos de Ishbosheth mataron a él. So with the 2 leaders in the northern tribes dead, Entonces, con los 2 líderes de los tribus del norte muertos, they looked to David for leadership. ellos buscan a David por liderazgo. And then the kingdom was united once again. Y allí va a encontrar otra vez unido la nación. David was 30 years old at this time. David tenía 30 años en aquel entonces. He was made king of Israel in Hebron. What? He was made king Oh. over all of Israel in the city of Hebron. Él estaba hecho rey de la ciudad de Israel en la ciudad de Hebrón. That was David's capital for 7 years. Esa fue la capital de
de David por 7 años. But he was faced with a big problem. Y él fue enfrentado con un problema grande. Hebron was in the territory of Judah. Hebrón estaba en el territorio de Judá. One of the concerns that all the tribes had was favoritism. Una de las preocupaciones de todas las tribus era eso de favoritismo. They thought, oh, well, since David, you're from the tribe of Judah, you will give special privileges to the tribe of Judah and to its people. Y ellos pensaron de David que como era de tribu de Judá, que él iba a dar tratamiento y privilegios especiales al pueblo de Judá. Everyone else will just be second-class citizens. Y lo demás sería ciudadanos de segunda clase. So David had a very difficult diplomatic situation to try and make everyone happy. Entonces David tenía una situación difícil diplomática de tratar de tener contento a todos. So he came up with a great idea. Y sacaron un buen plan. He decided to conquer a city that had never been part of any tribe. Él decidió de conquistar a una ciudad que nunca ha sido parte de ninguna de las tribus. That way nobody could accuse him of having his capital city and a tribe and playing favorites. Y así nadie podría acusarle de tener lugares favoritos en su ciudad capital. This is the city of Jerusalem. Esa es la ciudad de Jerusalén. Jerusalem had never been conquered by the tribe of Judah up until this point. Jerusalén nunca ha sido conquistado por la tribu de Judá hasta este punto. By the way, this would be a very good thing to star in your notes. Otra vez sería bueno de poner estrella en eso en sus notas. But he united the nation politically, but he didn't stop there. He also built a tent and brought the Ark of the Covenant to Jerusalem. Él unió a toda el pueblo de Israel, pero no terminó ahí. Él hizo una tienda y trajo el arca a Jerusalén. And this gave a center for the political and spiritual heart of the nation of Israel. Y le dio un corazón, un lugar por el corazón político espiritual por la nación de Israel. Because the ark used to be over here in Kiriath Jearim, Porque antes el arca estaba aquí en Kiriath Jearim, just to the west of Jerusalem. un poco oeste de Jerusalén. All right, it's only 2 minutes. When we come back tomorrow, we're going to talk about the wars of David and the expanding nation of the tribe of Israel. Cuando regresamos mañana vamos a hablar de las guerras de Israel y de estar expandiendo este reino. Any questions? ¿Algunas preguntas?